Bienvenidos. Formar a jueces y magistrados es una de las principales tareas del Instituto de la Judicatura Federal. Inculcar valores y principios éticos en los juzgadores para garantizar un servicio de impartición de justicia de alta calidad es una labor compleja. A esto se suma la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal. ¿Cuál es el perfil idóneo del juez? ¿Qué modelo judicial es el que necesitamos en la actualidad? Hoy, aquí en Escuela Judicial, daremos respuesta a estas y otras interrogantes. Soy Verónica González, comenzamos. Y para hablar precisamente sobre el tema de hoy, modelos judiciales, está con nosotros René González de la Vega. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Lovaina y por la Universidad de Bruselas, Bélgica. Actualmente se desempeña como coordinador del área de investigación en esta escuela judicial. Bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Pues hablemos de la formación de los jueces. ¿Por qué es importante que los teóricos del derecho, que los abogados, que los filósofos dediquen tiempo para analizar esta labor jurisdiccional? Bueno, pensaría que se debe a dos factores fundamentalmente entre muchos. El primero de ellos, claro, porque los jueces son los que están dedicados, digamos, a aplicar el derecho. Es decir, de alguna forma los jueces son los encargados de hacer que el sistema jurídico sea efectivo, que se aplique y que se respete. Por otro lado, que va unido a esto, digamos, se solapan las dos ideas, es que los jueces también son los encargados de garantizar que se respete el derecho. Es decir, por un lado está el área de la eficacia, pero por el otro lado también el área de la legitimación del derecho. Es decir, ellos son los que garantizan nuestros derechos individuales, que garantizan ciertas reglas que se contemplan dentro del sistema jurídico. Pero en realidad yo creo que los teóricos y los filósofos del derecho efectivamente han prestado mucha atención a la labor jurisdiccional, pero más que nada a la forma en la que resuelven los jueces, cómo razonan, cómo argumentan, por qué deciden lo que deciden, pero también no le han prestado suficiente atención, digamos, al juez en sí mismo, a la persona, al funcionario, a las características que debería de tener este funcionario, además de ciertas virtudes argumentativas o de ciertos rasgos argumentativos. Entonces, creo que la teoría y que los teóricos y los especialistas se han fijado más en la forma de decidir o cómo se decide a través de las reglas del derecho y no tanto en el funcionario, en el juez, en las estructuras judiciales. Cuando se dicta una sentencia, ¿no?, se resuelve a favor de cierta persona o cierta empresa. Ajá. La gente quizás a veces no entienda por qué se aplicaron esos criterios jurídicos. ¿Tú cómo le explicarías a la gente por qué decide de cierta forma o qué criterios aplica en ciertos casos un juez? Claro, a ver, bueno, esto yo creo que tiene dos fenómenos. Por un lado, me parece que en ocasiones la gente podría estar en desacuerdo con una decisión judicial, pero fundamentalmente por desconocimiento del derecho. Y que no es culpa de la gente en sí misma, sino también incluso es culpa de las instituciones que a veces no hacemos lo suficiente para acercar el derecho a la gente. También a veces puede ser que se deba, por ejemplo, a un uso del lenguaje demasiado tecnificado de los jueces, es decir, un lenguaje que nada más entienden los abogados y que tienen la profesión o que están cercanos al derecho, pero digamos que los legos del derecho en realidad no entienden ciertos tecnicismos, entonces no saben por qué están juzgando de determinada manera. Ahora, otra razón puede ser en realidad que los jueces a veces se ha constituido como una especie de imagen bastante lejana a la ciudadanía, cuando en realidad deberían de estar sumamente cerca, ¿no? Deberían de ser, digamos, los funcionarios más cercanos a la población, porque al fin y al cabo son los que terminan resolviendo cosas tan importantes para nuestras vidas como nuestros divorcios, como nuestras patria potestad, como los alimentos, ¿La libertad? como la libertad, ¿no? Entonces yo creo que este debe ser un esfuerzo que el Poder Judicial y que todos los poderes judiciales tienen que hacer, de acercarse cada vez más a los ciudadanos, de explicarles con razones y con palabras además asequibles a cualquier persona por qué deciden lo que deciden. Me parece que este es uno de los pendientes más importantes en la actualidad y sobre todo en un Estado democrático o de construcción democrática como es el nuestro. ¿Qué debemos entender cuando se habla de modelos judiciales? Bueno, los modelos judiciales en realidad es una abstracción, es decir, había un autor alemán que se llamaba Weber, Max Weber, que él hablaba de tipos ideales.
Los tipos ideales no son otra cosa que, digamos, la idealización de alguna figura, la idealización de algún personaje que debe tener determinadas características ideales, y entonces uno procura acercar la realidad de esos tipos ideales. Es decir, pensemos en el tipo ideal, por ejemplo, de soldado. Un soldado en el tipo ideal tiene que ser valiente, tiene que ser alto, tiene que ser fuerte, tiene que ser determinante, etcétera. Tiene que tener una serie de cualidades digamos, en la idealidad. Ahora, todos los soldados se acercan a ese ideal, no necesariamente unos pueden tener algunas características y otros pueden tener otras. Cuando hablamos de modelos judiciales estamos hablando de esa clase de abstracción, de una abstracción de cuáles serían las características ideales que debería de tener un juez. Vamos a hacer una pausa y de regreso hablamos en particular sobre el modelo judicial aquí en México. Perfecto. Vamos a la pausa y regresamos también con un resumen de las actividades académicas del Instituto de la Judicatura Federal, así que no se vaya, regresamos con más. Regresamos. Continuamos. Antes de retomar esta charla con el doctor René González de la Vega, vamos a echar un vistazo a las actividades académicas de la Escuela Judicial. Diplomado Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial. Esta semana concluyeron los trabajos en los que participaron 26 servidores públicos. Marino Castillo, Contralor del Poder Judicial de la Federación, afirmó que una formación académica sólida, acompañada de principios éticos, son la base para castigar a un funcionario desleal. No podemos dejar de actuar respecto de algún servidor público que no es leal a las responsabilidades que se le encomiendan, pero peor aún es actuar sin tener los elementos suficientes, pues eso es perverso y eso cae también a la vez en una responsabilidad de los servidores públicos a cargo de instituciones fiscalizadoras. El diplomado se realizó bajo la coordinación de la Escuela Judicial y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estar 8 horas por lo menos en la oficina y dedicarle un tiempo extra a la capacitación verdaderamente es admirable, pero es necesaria. Esta experiencia que ustedes tienen, más la herramienta que ahora nos dan desde esta institución, esto los va a enriquecer y, insisto, va a ser mejor el servicio público. Seguimos conversando con el doctor René González de la Vega sobre el tema de los modelos judiciales. ¿Qué criterios se tienen que considerar o deben incluirse en un modelo judicial? Bueno, claro. Hace rato decía que son tipos ideales, entonces parecería que hay un solo modelo judicial o que habría un modelo judicial ideal para cualquier tiempo, espacio o lugar en el mundo. Sin embargo, en realidad han existido muchos modelos judiciales. O sea, antes de decir qué criterios, yo creo que sería tomar en cuenta también que han existido diversos modelos judiciales, porque este tipo ideal no es, digamos, una cuestión, tan abstracta en el sentido de que esté desarraigada del sistema jurídico donde vaya a operar. Distintos sistemas jurídicos requieren de distintos modelos judiciales. Entonces, pensemos, por ejemplo, que en el continente americano, fundamentalmente Latinoamérica y el continente europeo, han respondido fundamentalmente a un solo modelo judicial que ha sido el que ahora llamamos como formalista. Es decir, una especie de juez que se apega estrictamente a lo que dice la ley, no tiene realmente un rango de maniobrabilidad en la interpretación y en la argumentación amplio. Es decir, en resumidas cuentas, como decía aquel pensador Montesquieu, ¿no? El juez es una especie de la boca inanimada del legislador. Entonces se prestaba mucha atención al legislador, pero el juez en realidad era una especie de funcionario que lo único que hacía era aplicar la norma, viendo los hechos, rajatabla, ¿no? exactamente, de un carácter silogístico, etc. Entonces era un modelo que respondía a un tipo de sistema jurídico que era más o menos el que teníamos en México. Mientras que había otro modelo judicial, vamos a pensar en el americano, que era un sistema jurídico distinto, el sistema jurídico del common law, donde los jueces, se podría decir, son más activistas o eran más activistas, tenían un rango de maniobrabilidad muchísimo más amplio, no tenían un derecho escrito, se basaban en los precedentes, entonces tenían, digamos, un poder de decisión más amplio que los jueces en este sistema jurídico.
Ahora, ¿qué criterios debería de contemplar? Podríamos seguir hablando así en abstracto, podríamos pensar, claro, a ver, el primero de ellos, por supuesto, es la cuestión de que todos los jueces, y esto es una cuestión de un requisito, digamos, necesario, es que todos los jueces sepan derecho. Entonces, quitando esta cuestión de lado, claro. es decir, los jueces Que tienen es que saber básico y derecho, que es elemental. básico, podemos pensar que un factor importante es, por ejemplo, cuál es su criterio de razonamiento práctico, es decir, exactamente, si es un formalista, si es un pragmatista, es decir, hay una serie de criterios del razonamiento práctico, es decir, si un juez debe de considerar que aplicar la ley consiste únicamente en respetar lo que dice la norma literalmente, o si respetar la ley o respetar el derecho es darle una interpretación, si se quiere, más progresista, etcétera. Otro criterio yo creo que importante podría ser también la ideología del juez. Es decir, creo que a veces tenemos como muchas trabas al hablar la cuestión de jueces e ideología. Es una cuestión que a mucha gente le cuesta trabajo, sobre todo en nuestras latitudes, porque tenemos precisamente en la cabeza un modelo judicial muy formalista en el que el juez tiene que ser una especie de ascético político, ¿no? Ni la ve, ni la oye, ni la huele, ¿no? Él nada más viene a hacer lo que Aplica. Ahora, creo que esto es muy importante porque el formalismo o en otros sistemas jurídicos como el que ya se está empezando a construir en México, digamos un sistema constitucional, democrático, en realidad es que tiene una ideología dominante, que sería, vamos a decir, la ideología del liberalismo, la ideología de los derechos, la ideología de que los jueces tienen que ser neutrales e imparciales. Entonces esos criterios también de alguna forma son ideológicos y también debería ser un factor que debe de considerarse. ¿Qué clase de juez estamos formando? ¿Qué tipo de razonamiento práctico? ¿Qué tipo de ideología? También, ¿cuál es su concepción del derecho? Es una cuestión también sumamente importante. A veces a los jueces no se les pregunta qué es lo que ellos piensan sobre el derecho, qué piensan que es el derecho, cuáles son los criterios que para ellos definirían lo que es el derecho y lo que no es el derecho. Entonces, me parece que hay varias esferas, varios factores que se deben de ir componiendo para poder realmente configurar digamos, esa abstracción en completo, ese perfil ideal de cuál sería el juez. Pero como digo, todo eso tiene que ir de la mano un poco de cuál es el sistema jurídico para el cual lo estás construyendo. No es únicamente una cuestión, digamos, enteramente desarraigada de los sistemas jurídicos. Esta decisión de cuál es el modelo judicial más adecuado, ¿en qué ámbito se toma? ¿En la parte administrativa, política? ¿O cómo se decide? Claro, yo creo, sí, no, esta es una pregunta muy importante. En realidad no creo que sea una cuestión meramente política, ni es una cuestión meramente, digamos, que parta de la voluntad de alguien o de un consejo. Yo creo que primero tiene que haber un estudio profundo sobre cuáles son los elementos básicos que constituyen el sistema jurídico en el que nos estemos desarrollando. A partir de ellos ir más o menos dilucidando cuál sería el modelo de juez ideal que respondería a ese sistema jurídico, el que haría que ese sistema funcionara de la mejor manera. Y después, claro, se tienen que tomar decisiones, posiblemente por parte de una institución, pero también es una cuestión que se va adoptando conforme el ejercicio de los mismos jueces, conforme se va ejercitando el poder judicial dentro de un sistema jurídico. Es decir, podemos ir lanzando algunos rasgos, los investigadores, los académicos, los propios jueces, los consejos de las judicaturas pueden ir aventurando ciertos rasgos que serían ideales que los jueces adoptaran, pero el modelo en sí mismo se va a ir, digamos, va a ir cuajando conforme vaya ejerciendo su trabajo dentro de un sistema jurídico determinado. Y la realidad que estemos viviendo en este momento, claro. ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros ahora estamos pues prácticamente a unos meses de que entre en vigor en todo el país este nuevo sistema de justicia penal y también viene a transformar este perfil del juez, ¿no? En esta parte de la oralidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre este tema. También más adelante le tenemos la agenda del Instituto de la Judicatura Federal, así que no se vaya, regresamos con más. Regresamos. Continuamos. Veamos un adelanto de los eventos académicos que realizará el Instituto de la Judicatura Federal en los próximos días y regresamos con las conclusiones de nuestra entrevista con el doctor González de la Vega.
Diplomado Valoración Racional de la Prueba. El próximo lunes 6 de junio inicia el periodo de inscripciones. El curso se transmitirá por videoconferencia a todas las extensiones del Instituto de la Judicatura Federal. Más información en www.ijf.cjf.gov.mx. Jornadas sobre justicia laboral, visión nacional e internacional. La Escuela Judicial y la Facultad de Derecho de la UNAM invitan a las jornadas que se realizarán del 13 de junio al 11 de julio de 2016. Curso en argumentación jurídica, toma de decisión y simplificación de la decisión judicial. El cupo está limitado a 30 participantes por grupo en las extensiones de Mérida, Jalapa y Querétaro. Revista número 42 del Instituto de la Judicatura Federal. Se invita a ministros de la Suprema Corte, magistrados, jueces, secretarios, actuarios, académicos y estudiosos del derecho a participar en la integración de la nueva edición. El tema es Derecho de Acceso a la Justicia. Los requisitos del texto se pueden consultar en la página web del instituto www.ijf.cjf.gov.mx. La Suprema Corte y el Instituto de la Judicatura Federal invitan a la exposición La Constitución de 1917 y las Constituciones de los Estados de la República, que se exhibe en el área del vestíbulo de la Escuela Judicial. Ya estamos de regreso en la parte final del programa y hablemos sobre el modelo judicial que actualmente se aplica en nuestro país. Bueno, claro, hace rato te decía, en los países latinoamericanos tenemos esta tradición, si se quiere, una tradición que hemos heredado de la filosofía de la Ilustración y después con muchos más maquillajes que se le han dado teóricamente, pero en términos generales tenemos un modelo formalista que responde, digamos, a un criterio de los jueces como funcionarios maquiladores de sentencias, es decir, su labor es únicamente el respeto a la ley. Y entonces, claro, esto incluso hasta desfigura un poco la personalidad del juzgador, es decir, la idea es que estos jueces incluso hasta podrían ser intercambiables, ¿no? Es decir, si tú sabes derecho y sabes dictar sentencias, puedes ser juez. Es decir, no requieres de tener otro tipo de características ni otro tipo de elementos, por ejemplo, una concepción robusta del razonamiento práctico, del razonamiento jurídico, ni siquiera ciertas virtudes epistémicas o ciertas virtudes argumentativas, ¿no? Con que tú sepas en qué consisten los códigos, qué dicen los códigos, qué dicen las reglas y los sepas aplicar, digamos que estás del otro lado. Sin embargo, en México ahorita nos encontramos no nada más en ese cambio, y ese es el problema, no nada más en ese cambio de sistema, sino que también ahorita está cambiando el sistema, pero por lo tanto también debería de ir cambiando y está mutando en los modelos judiciales. Es decir, ahorita hay una especie, si se quiere poderle llamar así, incerteza sobre cuál es el juez que ahora va, digamos, a imperar bajo este nuevo modelo de justicia mexicana. Es decir, no nada más la penal, porque también la oralidad y todos los elementos y todos los principios de las reformas constitucionales también aplicarían y serían, digamos, vigentes para otras materias como la civil, como el mercantil, por ahí hay una distinción, el familiar, que ya no nada más valdría hablar de los jueces penales, sino de los jueces también de las otras materias. Claro. ¿Y a qué criterios o qué elementos deben de responder estos jueces que ya en realidad parecería que este modelo formalista se está viendo rebasado? Estamos viendo esta transformación del perfil de los jueces, digamos, en cuanto a las reformas de derechos humanos, por ejemplo, que se les obliga a dar una interpretación de la norma que dé máxima protección a los derechos humanos. Entonces ya vemos cómo se va transformando. Por supuesto, y aquí hay además me parece que, por ejemplo, un ejemplo claro de esto es el control de constitucionalidad difuso. ¿no? Antes los jueces, digamos, no tenían esta facultad de poder hacer una interpretación acorde a la Constitución de las normas que estaban aplicando, nada más esta se reservaba a una parte o una esfera muy específica del Poder Judicial Federal. Sin embargo, ahora los jueces tienen, digamos, esta facultad. Entonces, muchos, hablando de la incerteza retomando la incerteza de la que hablaba hace un momento, exactamente es esto. Algunos jueces, bueno, ¿de verdad puedo hacer esto? ¿No lo puedo hacer? Es decir, ya no sabemos realmente cuál es el modelo que los jueces deben de adoptar, pero ni los mismos jueces están seguros sobre cómo deben de ser sus funciones bajo los nuevos requisitos de este sistema de justicia.
Entonces, creo que vale mucho la pena, ahorita estamos en un excelente momento para empezar a discutir la cuestión de cuál va a ser ese modelo de juez. Efectivamente, un modelo formalista ya no responde a estos requerimientos del sistema. Es decir, la cuestión de que ya permitirle a los jueces que tengan alcances interpretativos muchísimo más amplios, es decir, que puedan incluir y discutir cuestiones de principios constitucionales dentro de sus sentencias, que tengan que tomar en cuenta los tratados internacionales. Es decir, ya les estamos dando esa circunferencia de la que hablábamos y es mucho más amplia. Entonces, la circunferencia formalista ya les queda chica, el saco ya es bastante pequeño. ¿Qué papel juega aquí el Instituto de la Judicatura Federal, las escuelas judiciales? Hombre, un papel enorme, un papel enorme. Primero desde el área de investigación, y este yo creo que es uno de los intereses del director del instituto, es exactamente comenzar a discutir y a configurar precisamente los elementos de este modelo judicial. Es decir, el Poder Judicial es el que tiene de alguna manera que arrojar por lo menos las primeras pistas de cuál es ese modelo judicial que va acorde con el nuevo sistema de justicia. ¿Por qué es importante que el instituto haga esto? Porque una vez que tengamos más o menos claro, digamos, ese modelo ideal, ese tipo ideal, se nos van a facilitar muchas cosas, como por ejemplo la capacitación. Ya vamos a saber exactamente cuáles son las características de los jueces y por lo tanto, qué clase de capacitación tienen que tener estos jueces. También se van a aclarar muchas cosas con respecto a los criterios de selección de los jueces, es decir, ya vamos a saber qué estamos buscando y no nada más que sepan derecho. Ya sabemos que nada más saber derecho no es suficiente para ser un buen juez. Entonces, delinear este modelo nos va a servir para seleccionar los jueces. También, por supuesto, nos va a servir para el servicio civil de carrera. Es decir, hay una serie de factores institucionales y procedimentales que van a tener un impacto muy fuerte si realmente el instituto logra configurar este modelo judicial y logramos realmente poder cumplir con las expectativas del director del instituto. Y como lo mencionas, no solamente en la formación de los jueces y los magistrados, sino desde la carrera judicial, desde los actuarios, desde los secretarios de juzgados y tribunales, porque finalmente son quienes después concursan para ser jueces. Por supuesto. Incluso yo daría un paso más atrás y diría que incluso esto tendría un impacto dentro de las facultades de Derecho, porque también al saber cuál es el modelo de juez, incluso las estrategias argumentativas de los abogados en general, de los litigantes, también cambian. Y cambian radicalmente. Entonces, también para los litigantes va a brindar certeza saber frente a qué clase de jueces voy a estar defendiendo un asunto. Ya voy a saber cuál va a ser mi estrategia argumentativa, ya voy a saber más o menos qué tipo de caso y cómo presentarles ese caso. Entonces, yo creo que esto también tiene que prestar atención y tienen que jugar un papel sumamente relevante las facultades de Derecho. O sea, no son ajenas a este procedimiento. Y finalmente también sus estudiantes están participando y están asistiendo a las conferencias, a los seminarios que imparte esta escuela judicial. Por supuesto. A manera de conclusión, me gustaría que nos comentaras cuál es tu perspectiva ahora que estás coordinando esta área de investigación en la escuela judicial. ¿Cuál es tu perspectiva en este tema de los modelos judiciales? Bueno, yo creo que la perspectiva tiene que combinar dos cosas. Yo creo que tanto la calidad teórica y filosófica, digamos, como también no perderse, ese es el peligro de muchos, ¿no? De repente perderse en una especie de limbo teórico y nunca llegar a nada concreto. No, yo creo que la gran expectativa es concretizar algo muy tangible, poder tener al cabo de un cierto tiempo, digamos, el próximo año, ya un esbozo, pensemos de ese modelo ideal de juez. Esto es sumamente importante porque al marcar líneas concretas de investigación y tener digamos, un cronograma de trabajo, una metodología de trabajo muy bien definida, podemos ir rindiendo frutos, es decir, podemos ir dando resultados sobre las investigaciones en concreto, que efectivamente lo que se busca es tener estos impactos prácticos. Lo que se busca es no nada más, digamos, tener discusiones seguramente muy interesantes y muy bellas sobre distintas cuestiones del derecho y de los jueces, sino al final poder dar un resultado de decir, a ver, esto cómo va a impactar dentro del Poder Judicial, dentro del instituto, dentro de las facultades y dentro del sistema de justicia en su conjunto. Entonces yo creo que las expectativas son esas. Como decía hace rato, el director del instituto está muy interesado, sumamente interesado en que la investigación tenga esos resultados concretos, que son los que estamos buscando y los que vamos a buscar por lo menos ahorita durante un periodo, y sobre todo para tener un impacto cierto dentro del Poder Judicial. Claro, y que la gente tenga esta percepción, esta cercanía con los jueces, claro, y que se vea finalmente en el servicio de impartición de justicia. Y que sepan quiénes los van a juzgar. Exacto. Doctor René González de la Vega, muchas gracias por haber participado en el programa de hoy. Muchas gracias a ti, Verónica.
Gracias a usted también por su atención. A nombre del equipo de producción, le recuerdo que lo esperamos la próxima semana con más actividades de la Escuela Judicial. Mientras tanto, quédese en la señal del canal judicial.